monobloques integrados por un solo diputado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV, transitando este periodo de sesiones extraordinarias y sobre todo de cara a lo que va a ser la apertura de sesiones el 1 de marzo próximo. ¿Cómo anda mi compañera Melis? Hola, bien? Amanda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Todo bien. Bueno, la última semana de este periodo de sesiones extraordinarias que finalmente no van a ser, y hoy por hoy todas las miradas están puestas en el envío por parte del Poder Ejecutivo del acuerdo con el FMI aquí a la Cámara de Diputados, y también, bueno, la antesala, ¿no?, de lo que va a ser la próxima semana la Asamblea Legislativa, en la que el presidente Alberto Fernández va a estar inaugurando un nuevo periodo de sesiones ordinarias. Obviamente el tema del FMI va a ser el principal tema de su discurso, y habrá que ver si durante este fin de semana que se viene, Amanda, de carnavales, donde vamos a trabajar mucho, no a pasear, los diputados ya van a estar un poco más interiorizados en lo que tiene que ver con la famosa y esperada letra chica del proyecto. Sí, claramente, porque en estos días ya se están empezando a organizar. Hemos visto durante el mes de enero y durante el mes de febrero a los distintos bloques reunirse, consultar a sus especialistas, indagar qué cosas pueden ser las que plantea el Fondo Monetario, ¿no? Porque hay que recordar que este es el acuerdo número 23, que ya se hicieron 3 acuerdos stand-by de estas características de extensión de facilidades, por un lado, y alrededor de 19 de stand-by, que es el préstamo original, y en definitiva están, analizando qué posición tomar, pero sobre todo ver cuánto de ese condicionamiento que en definitiva condiciona y establece el Fondo Monetario Internacional termine dando algún saldo negativo en la Organización Económica de la Argentina, pero principalmente porque, es un acuerdo que va a llevar mucho tiempo, va a tener un periodo largo de devolución del dinero, y eso también lleva a que semejante desembolso de dinero tenga que también pasar por el Congreso para su debate parlamentario. Laura Serra, ¿cómo anda? Buenas tardes, bienvenida. Hola, Aman, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Sí, aquí transitando esta idea de extraordinarias, pero como dice Meli, con toda la expectativa en el acuerdo con el Fondo Monetario. No, indudablemente que ese va a ser el punto más importante de lo que va a ser el inicio de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, por lo que ya ha trascendido, el proyecto va a ingresar por la Cámara de Diputados. Esto por una cuestión política. En la Cámara de Senadores hay cierta renuencia del oficialismo a encabezar el tratamiento de esta iniciativa, porque hay que dejarlo en claro, Amanda, Meli, nadie quiere votar este acuerdo. Nadie lo quiere votar, sobre todo en el oficialismo, nadie lo quiere. Ahora, que algunos que se tapen la nariz y lo voten, y otros que prefieran no estar en el recinto o se abstengan o lo que fuera a pasar, está bien, pero hay que dejar en claro que nadie va a aplaudir al final de esta sesión esta nueva renegociación con el Fondo Monetario Internacional. Está bueno eso que decís, porque vamos a ver muchas caras largas, vamos a ver discursos duros, vamos a ver también debates relacionados con el proceso histórico que lleva también a la Argentina, en definitiva, a esta relación con el Fondo Monetario Internacional, que, como decimos, no es nueva. Y en estos días también, hace poquito nada más, hubo reuniones importantes para pensar el tratamiento, ¿no? El presidente de la Cámara se reunió con el presidente de la Nación para ir coordinando cómo van a ser esas primeras jornadas, porque el 21 de marzo es la fecha límite, porque el 22 hay que hacer un nuevo desembolso. Exactamente, y lo interesante va a ser saber, una vez que se confirme, quiénes van a ser los expositores a la hora de, dar detalles sobre el acuerdo con el fondo. Trascendió la intención del oficialismo de que no solamente va a estar aquí Martín Guzmán, el ministro de Economía, sino también Sergio Chodos, que es el representante argentino ante el fondo. También podría haber expertos en materia de deuda externa, como Daniel Marx,
país, y no se descarta que sean invitados también los exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri que firmaron el acuerdo con el Fondo Monetario en 2018, lo cual de alguna manera va a abrir un escenario de mucha chicana, de mucha tensión, porque bueno, el kirchnerismo no quiere dejar pasar la oportunidad para enrostrarles a los exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Sturzenegger, Federico Sturzenegger, a Duhovne, efectivamente, a Caputo, Luis Caputo, es decir, representantes, digamos, que son los que han puesto la cara ante el Fondo Monetario Internacional para suscribir el acuerdo, en ese momento por 50 y pico mil millones, finalmente se desembolsó un poquito menos. Sí, 44 mil millones. Exactamente, en 2018. Así que bueno, veremos. Bueno, y esto es un poco lo que vos decís que está bueno, que se está pensando qué hacer con los exfuncionarios. Fue una de las ideas que sugirió justamente Germán Martínez, ni bien asumió la conducción, ¿no? Lo manifestó acá en DTV, lo manifestó en distintos medios de comunicación. Sí había una posibilidad cierta de que vinieran los exfuncionarios para explicar aquello que no se había explicado cuando se tomó el endeudamiento, que no se sabía, por ejemplo, el cronograma de pago, que es el gran tema en discusión. También. Eso efectivamente. Vamos a atravesar toda esta agenda en el día de hoy seguramente porque, bueno, los diputados y diputadas vienen tomando posición y también hacen sus análisis sobre cómo imaginan que va a ser esta discusión seguramente en los primeros días del mes de marzo. Pero Meli, vos también preparaste un informe sobre uno de los proyectos que está en debate, que está ya aquí en la Cámara de Diputados y que tiene que ver justamente con la discusión de los proyectos que habían sido incorporados a la agenda de extraordinarias, que vemos que no va a poder concretarse finalmente su tratamiento, pero sí son los lineamientos que el presidente pensó para esta etapa de verano. Sí, Amanda, en realidad vamos a estar hablando un poquito de lo que estamos ahí comentando al inicio del programa, que tiene que ver con el acuerdo con el FMI, ¿no? Y el proyecto que va a llegar, del cual todavía no conocemos los detalles, pero bueno, ya tenemos algunos puntos que surgen a partir de este anuncio que hubo a finales del mes de enero, cuando el presidente lo anunció y luego hubo una conferencia de prensa por parte del ministro Martín Guzmán. Las escuchaba ahí hablar también de esta propuesta que hay, ¿no? Por parte de Germán Martínez de citar a exfuncionarios. Pero habrá que ver, porque me dicen que buscan también que la sesión sea bastante ágil y flexible, esas palabras, como para, bueno, no generar también un clima, ¿no?, demasiado caliente que pueda terminar con cualquier resultado. Claro, porque lo que hay que también recordar es que hoy la composición de los bloques es tan pareja que cualquier circunstancia puede generar una susceptibilidad que genere el rechazo del proyecto, como pasó, por ejemplo, con el presupuesto, ¿no? Que no quieren que se vuelva a repetir esa escena. Amanda, no hay que perder de vista que seguramente ese día va a haber fuertes movilizaciones frente al Congreso, ¿no?, organizados por organizaciones de izquierda. Bueno, ya se ha visto lo que pasó con cuando se discutió la movilidad jubilatoria en 2017. No sé si se va a repetir un escenario de esa naturaleza, pero el tema del fondo siempre ha sido una cuestión muy sensible. Y bueno, indudablemente va a haber movilizaciones, va a haber movimientos en la calle. Adentro, en el recinto, las cosas van a estar también un poco tensas. Y sí, es un clima muy difícil para discutir, ¿no? Porque es lo que yo te decía, Amanda, nadie quiere este acuerdo, nadie lo quiere firmar, nadie quiere comerse, por decirlo así en términos coloquiales, el costo político de renegociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí. En estas circunstancias, ¿no?, con una crisis muy profunda económica y también con la pandemia que ha dejado una situación de mucha fragilidad a la economía argentina, y acá se ve también fuertemente esta relación condicionante, ¿no? Lo decimos temprano, cuando tenés revisiones cada 3 meses, cuando tenés que destinar tus recursos para el pago de una deuda, no los puedes invertir en otra cosa. Sí, no, e indudablemente ahí está un poco el kit de la cuestión, ¿no? Cómo de alguna manera en la reducción del déficit que se plantea en el acuerdo con el fondo, que va a derivar en 2025 hacia el déficit cero, implica
significa un ahorro del gasto, ahorro que para algunos es ajuste, un recorte del gasto, que digamos va a ser destinado básicamente a cumplir con esas metas y al mismo tiempo ir generando las reservas, que es lo que supuestamente es el objetivo de este acuerdo con el fondo, e ir pagando con esas reservas. Bueno, no ahora, porque esto es un plan digamos de 2 años, después se va a pagar el capital más adelante, pero lo cierto es ir fortaleciendo la situación fiscal y financiera de nuestro país para que más adelante ya se pueda ir afrontando los pagos de capital que tenemos adeudados. Pero lo cierto es que este camino de ajuste es el que no convence demasiado, sobre todo al kirchnerismo dentro del Frente de Todos, que bueno, ya ha hecho saber que no está dispuesto por ahora a votar a favor. ¿Qué más tenemos con esto? Bueno, vamos a repasar entonces, Amanda, lo que se conoce, lo que tenemos de información hasta ahora. Como te decía, a finales de enero, bueno, se anunció este principio de acuerdo que hoy ya está avanzado y próximo a llegar aquí a la Cámara de Diputados. En esa conferencia de prensa, Martín Guzmán, el ministro de Economía, explicó que el FMI financiará cada vencimiento del crédito de 2018 que se tomó durante el gobierno anterior por 44.700 millones de dólares y se pagarán a 10 años y las devoluciones comenzarían en 2026, ¿no? Recién en 2026. Esto trasciende a este gobierno, como estamos diciendo, por eso también de ahí la postura, ¿no? Y el compromiso que expresa la oposición en cuanto a querer acompañar el acuerdo, porque, bueno, obviamente que van a ser muchos años por delante. Bueno, ¿qué tenemos? Que retornarían los 5.000 millones de dólares abonados estos 2 años, ¿no? Durante 2020 y 2021 para reforzar las reservas del Banco Central. A cambio de estos beneficios deberán cumplirse metas fiscales y monetarias, porque aclaramos que el FMI no, de nuevo, vuelve a prestar dinero a la Argentina para poder realizar estos pagos, ¿no? Claro, lo que se hace es adelantar el dinero para afrontar los vencimientos que hay este año, que son este año y los próximos, que son alrededor de 27 vencimientos, y en ese proceso, bueno, Argentina tiene un plazo para después pagar lo que le van a volver a dar para abonar esta deuda. Sí, este año eran en total los vencimientos por 19.000 millones de dólares, el año que viene por 20.000 millones de dólares, y de lo que hablábamos hace un rato, de la fecha en la cual el gobierno quiere tener el acuerdo aprobado, que es el 22 de marzo, hay un vencimiento grande de 3.200 millones de dólares. Bueno, por supuesto, a partir de este acuerdo, el FMI hará revisiones trimestrales, ¿no? Eso también es uno de los puntos que bueno, que obviamente genera las caras largas, como dice Laura, y el rechazo, ¿no? Siempre el FMI revisando la economía y condicionando de alguna manera. Bueno, además el fondo obliga a corregir variables económicas para este año y los siguientes. La principal es el déficit, que estaba previsto en 3,3% del PBI y el acuerdo lo fija en 2,5%. Para este año, ¿no Para es cierto? este año, claro. Sí. Después lo lleva a 1,9 en 2023, a 0,9 en 2024 y al equilibrio fiscal, o sea, a 0 en 2025. Guzmán dijo que estas metas se van a alcanzar con más eficiencia en la recaudación y ese es un punto importante porque la oposición viene insistiendo y repitiendo una y otra vez que no va a aprobar el acuerdo si el acuerdo genera nuevos impuestos. Pero bueno, el gobierno dice que no, que va a tratar de establecer controles, políticas y reforzar todo lo que tiene que ver con combatir la evasión fiscal para recaudar mejor. Que es uno de los análisis que hacen todos los gobiernos, ¿no? Que hay un gran volumen de personas y de empresas que subfacturan o que no declaran todo lo que producen o que venden, y eso genera una importante falta o merma en la recaudación. Cuanto más reactivación económica hay, la apuesta es ampliar la base recaudatoria, ¿no? Y la eficacia también del Estado en la búsqueda, ¿no? De esa recaudación, porque si no te quedas como solo con la intención.
Sí, hay cierta no desconfianza, sino como reparos en que todo vaya a solucionarse con mejorar la recaudación. Claro, es que y encima mucho. En el medio tenés algunos referentes kirchneristas que salen a decir que habría que seguir teniendo hasta que se pague toda la deuda del FMI el impuesto a las grandes fortunas, por ejemplo. Sí. Cosa que obviamente la oposición rechaza de plano. Así que es complicado y ahí habrá que ver bien en esa letra chica que trae. Bueno, en el FMI además hablaron de una reducción de los subsidios que oscilan el 3% del PBI en transporte y energía. Otro de los temas de la semana. Otro punto fundamental también, bueno, transporte ya estamos viendo, ¿no? Los primeros pasos que quiere dar el gobierno en cuanto a lo que tiene que ver con los subsidios a la capital federal. Y bueno, y energía, obviamente hay distintos cálculos de todo tipo de cuánto van a aumentar, qué porcentaje de aumento van a tener las tarifas. Es otro de los puntos engorrosos para hacia adentro de la coalición de gobierno. Por supuesto que el ala más dura del gobierno no quiere los tarifazos, ¿no? Que claro, sabemos cuánto cuestan y son medidas antipopulares y cuánto cuestan electoralmente. Sí, claro, y también se trasladan a los precios, ¿no? Porque lo que se aumenta no solamente es la tarifa urbana, la tarifa de las personas en las viviendas, sino principalmente también impacta en las tarifas el plano productivo, ¿no? Todas aquellas empresas que trabajan a partir principalmente de energía, de gas, de luz, todo eso se ve incrementado y se traslada directamente al precio también en un sentido. Así que es una preocupación compleja y no solo la segmentación va a ser una respuesta. Totalmente, se trasladan todos los costos y en el medio está el tema de la inflación. El tema, perdón que haga una acotación, ¿no? Por lo que trascendió el esquema que estuvieron trabajando en la Secretaría de Energía, que está manejada por funcionarios del kirchnerismo, el esquema de segmentación que allí se trabajó solamente prevé una reducción de los subsidios del 0,08%. Cuando como estaba previsto en el la intención era justamente, o por lo menos lo que pretende el fondo, es bajarlo en un 0,6, con lo cual es insuficiente la segmentación que está pretendiendo el kirchnerismo, y es por eso que Guzmán pretende ir por más, ¿no? Y se está viendo de ampliar la suba de tarifas, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué más? El fondo, bueno, también pide bajar del 3,7% al 1% el financiamiento al Tesoro del Banco Central y que sea de 0,6% en 2023 y de 0 en 2024. Esto obligaría a una mayor recaudación y a una abultada deuda en moneda local. El gobierno dijo que no habrá salto devaluatorio y el presupuesto 2022, que fue rechazado, fijaba un dólar promedio a 131 en diciembre de este año, ¿no? Sí, habrá que ver porque en el borrador que trascendió en este último fin de semana se hablaba que efectivamente no va a haber un salto evaluatorio, pero sí que el dólar va a ir acompañando el ritmo inflacionario, con lo cual no habría atraso cambiario ya. Y eso es otra de las anclas, digamos, el dólar fue siempre un ancla contra la inflación. Habrá que ver ahora cómo juega, ¿no? Esa cuestión del dólar es clave. Es otro de los puntos complicados en la negociación con el Fondo Monetario porque tiene que ver también con la capacidad o no de regular el valor del dólar y cuánto se desfasa de los mercados marginales, ¿no? Que son varios mercados que tienen el dólar, no solamente es la venta de la moneda, sino también los dólares financieros. Bueno, y creo que tenemos otra más. Otra placa. Bueno, acá tenemos, ¿no?, por qué este acuerdo va a pasar por el Congreso. Porque se votó una ley el año pasado, la 27.612, que dispone que los programas del FMI deban ser aprobados por el Congreso para tener validez. Esta ley fue impulsada por el oficialismo con el argumento de que, bueno, de que este préstamo que se tomó durante el gobierno de Cambiemos no había pasado por el Congreso. Ese era el principal fundamento. Tuvo unos cambios la letra en el Senado, pero finalmente, a pedido obviamente del bloque del Frente Todos, pero se aprobó finalmente acá en la Cámara de Diputados. Sí, ahora en marzo se cumple un año, me parece, de esa ley.
Sí, no recuerdo si fue en marzo, pero sí fue el año pasado. Bueno, la Constitución delega en los legisladores el pago de la deuda interior y exterior. Ese fue otro de los argumentos para impulsar esta norma. Y, bueno, la ley de administración financiera, que era bajo la que se regía antes de que existiera esta nueva ley, les permitía a los presidentes negociar con los organismos. Esto es justamente de lo que se amparó Mauricio Macri, claro, para evitar o esquivar al Congreso a la hora de contraer el préstamo con el fondo en 2018, ¿no? Un Congreso en el cual el gobierno de Cambiemos tenía minorías más acentuadas, ¿no?, que las que tiene hoy el Frente de Todos. Bueno, y de no contar con el respaldo de ambas cámaras del Congreso, el acuerdo quedaría nulo. Eso establece la ley. Así que esto, Amanda, es todo lo que sabemos hasta hoy. El proyecto está próximo a ingresar y, como decíamos, los legisladores posiblemente lo conozcan antes de la Asamblea Legislativa del próximo martes. Gracias, Meli. Vamos a seguir seguramente con este tema, pero también ya lo tenemos en el estudio a Rodrigo de Loredo, diputado de Evolución Radical de la provincia de Córdoba, que en un minuto nada más va a estar aquí sentado con nosotras en el estudio para conversar mucho de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y también de la agenda legislativa y sin duda de la agenda del radicalismo, ¿no?, que estuvo también reunido la semana pasada en Santa Fe. Pero ahora vamos a escuchar a Pablo Tonelli, que estuvo más temprano en la primera edición de DTV hablando de la agenda parlamentaria también de cara al 1 de marzo, día en que se inauguran las sesiones ordinarias. Nosotros queremos impulsar la boleta única, queremos impulsar ficha limpia, queremos impulsar un montón de leyes desde el agro, que es lo que más le puedo... Digo, eso en general. Y en particular en agro, queremos impulsar la ley de warrants, que en un momento donde no hay financiación en la Argentina, es absolutamente importante la ley de warrants, que además es una ley que también habíamos medio acordado con el ex diputado y ex ministro Basterra, que podíamos llegar a adelante. Él tenía una ley en ese sentido, con lo cual estamos bastante de acuerdo. La ley de fertilizantes. Necesitamos urgente una ley de fertilizantes. Nosotros como Argentina estamos exportando muchísimos nutrientes todos los años. O sea, lo que exportamos en el grano lleva mucho más nutrientes de lo que ponemos como nutrientes todos los años. Por lo tanto, estamos teniendo un déficit de nutrientes muy importante, sobre todo un sector que además el gobierno o el Estado le lleva 10.000 millones de dólares en concepto de derecho de exportación. Esa ley tiene que salir. Bueno, y después tenemos un montón de otras cosas. Hay una ley, un proyecto de ley que presentamos hace poquito, que es de fomento a la producción agropecuaria, con toda una escala de baja de derecho de exportación hasta su total eliminación. En 3 años, trigo, maíz y cebada, por darle los que tienen 12, y en 8 años lo que tienen, dándole tiempo al Estado a que reasigne su gasto y haga las cosas que tiene que hacer, que baje la soja hasta 0 en 8 años. Hay muchísimos proyectos que creo que son muy buenos proyectos y que van a hacer mucho bien. Y como habíamos anticipado, tenemos a Rodrigo de Loredo aquí en nuestros estudios. Muchas gracias, diputado, por venir. No, un gusto para mí. Gracias, Amanda. Un placer. Bueno, tenemos una agenda nutrida porque hay temas importantes que ya están empezando a pensar y a trabajar, como el acuerdo con el Fondo Monetario. Por más que no se conozcan los puntos específicos, sí hay una historia en Argentina con el Fondo Monetario, hay una historia con este acuerdo. ¿Cuál es un poco tu mirada sobre los acuerdos con el Fondo en general y también en particular de esta situación que se encuentra ahora el país? Bueno, primero una reflexión sobre lo de agenda nutrida, es cierto. Tenemos una agenda nutrida en la Argentina, propia de nuestra realidad tan cambiante, zigzagueante, vertiginosa, en un mundo que ya lo es. Pero la agenda parlamentaria, que se insinuaba como intensa, con muchas iniciativas buenas, positivas, con un calendario de sesiones extraordinarios, bueno, soy muy escéptico, la verdad, Amanda. Sí. Ustedes son especialistas en el tema. Pero veo una situación casi de... Algunos politólogos le llaman de bloqueo parlamentario, toda vez que el Ejecutivo, el oficialismo está con un número exiguo, con un conflicto coalicional extremadamente grande, preocupante para todos los argentinos, que me parece que tiene como consecuencia una parálisis en el trámite. Yo venía con mucho entusiasmo, con una agenda muy nutrida, tanto lo que estaba en extraordinarias como todas las que nosotros insinuamos
en la campaña como Juntos por el Cambio, pero particularmente en mi provincia, que es una provincia grande, fuerte, que le aporta al país en términos productivos muchísimo, y bueno, nos encontramos con esta realidad. Con lo del fondo, bueno, difícil tener una postura porque soy enemigo de las generalizaciones, que los argentinos, y las simplificaciones. Siempre sé que es más fácil, más pedagógico, mandan los medios de comunicación, entonces uno tiene que sintetizar todo, pero probablemente no soy un especialista en la materia. Tenemos más de 40 acuerdos con el fondo, prácticamente más de 2/3 incumplidos. Habrá de toda naturaleza y color. Habrá habido peores y mejores, más responsables y menos responsables. Yo creo que este acuerdo a que se acudió con el Fondo Monetario Internacional tuvo su explicación en su momento ante un proceso de inestabilidad cambiaria, pero que además tuvo que ver con sustituir una deuda cara con acreedores privados con un fondo que, si bien es polémico en su historial, no deja de ser un fondo constituido por países que otorgan a los estados tasas mucho más bajas que las que vos podrías obtener yendo al mercado privado. Tiene que ver con eso la deuda. El gobierno construye una narrativa y un relato, como siempre le gusta hacer, siempre pretende preservar sus relatos, que hablar sobre cuestiones concretas y prácticas que atañen a la vida de la gente. Y yo sí creo indefectiblemente que Argentina tiene que tener un acuerdo con el fondo. Me preocupa muchísimo la actitud de un sector, el sector más duro de la coalición de gobierno. Desde dos perspectivas, me preocuparía que conceptualmente crean ellos que defaultear es una salida. Guarda, porque hay unos que creen que puede ser una salida defaultear. El default, a mi juicio, los economistas te pasan pormenorizadamente todas las consecuencias técnicas y te dicen el riesgo país se dispararía en 1000 puntos más. La verdad que eso se entiende poco, porque ya tenés 1800 puntos, Ucrania tiene 800, ¿no? Sí, igual tampoco uno ya lo tiene tan presente en la cabeza. Yo lo trato de simplificar. Si vos defaulteas más temprano que tarde, por la realidad de la economía argentina, no te queda otra herramienta para que la economía siga su marcha. Una economía que además tiene restricción externa, no tiene dólares. Hay un dato que me parece siempre muy importante destacar, que es prácticamente de toda la actividad productiva argentina, el 40% requiere insumos que son importados. Ahí está la necesidad imperiosa de tener moneda extranjera, porque el mundo está muy interconectado y muy globalizado. De manera que si vos defaulteás y perdés todas estas otras herramientas que la economía te da, la única escapatoria que te queda es una fuerte devaluación. Y las devaluaciones son muy costosas. Bueno, depende. Si tenés una capacidad de ahorro muy grande, aquí hay sectores que se han hecho hipermillonarios con cada golpe devaluatorio. Pero se la ponen en la pera, como decimos en Córdoba, todos los sectores asalariados, todos los sectores de la economía informal, que son el 50% de los argentinos, que inmediatamente trepamos en una pobreza del 45% al 60% de la noche a la mañana. Claro. Y después vienen procesos de crecimiento económico que no pueden recuperar sectores, porque la pobreza es un fenómeno multidimensional, grave, profundo, que incluso procesos de crecimiento económico después no te logran recuperar gente que ha caído en la pobreza. Rodrigo, quería preguntarte, yendo un poquito más al detalle, ¿no? Porque si bien no conocemos formalmente la letra chica del acuerdo con el fondo, sí ha trascendido en los últimos días, este último fin de semana, algún detalle de un borrador que el gobierno reconoce que efectivamente ha circulado sobre el acuerdo que se estaría por cerrar, y que establece algunos puntos, digamos, que no son sorpresa, no son novedad, pero por lo menos te va indicando por dónde va a venir el debate, ¿no? Uno de ellos es el tema de tarifas, ¿no? Evidentemente el esquema de segmentación que estaba pensando el kirchnerismo a los ojos del fondo y del propio gobierno, del propio Guzmán, es insuficiente. Quería saber si vos compartís con qué debiera ser mayor el tema del aumento de las tarifas o la reducción de los subsidios. Ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con el dólar. Si el dólar efectivamente, como se plantea en este acuerdo, debiera dejar de ser un ancla para evitar la suba de la inflación, para ya ir acompañando una, digamos, ya deje de haber un atraso cambiario justamente. Sí, que se corte la brecha entre un valor y otro. Sí, que haya una devaluación moderada, pero devaluación al fin. Bueno, el tema también de
el corte supuestamente en las transferencias a provincias, ¿no? Que por ahí puede haber algún tipo de reducción en transferencias a empresas públicas. Bueno, un poco por este lado vendría la cosa, ¿no? Y quería saber si vos en líneas generales compartís un poco estos lineamientos. ¿Te parece que hay algo que, bueno, esto no, porque no forma parte del ideario de Juntos por el Cambio? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, es que cuando uno entra al desagregado de temas, sí, se encuentra en un laberinto, porque al final del día lo que se necesita, y un poco la prédica que nosotros siempre le intentamos imponer, es un plan económico. Que toque todas estas aristas que decís vos. La emisión monetaria, que es una meta que por lo menos lo que se trasciende, porque esto es una telenovela, es que hablamos sobre trascendido, veremos que llegue el viernes. Pero la exigencia de no emisión es dura para el gobierno, ¿no? Es fuerte. La exigencia de reducción de déficit fiscal me parece que se la está tomando de una forma light, porque se plantea en un 0,5, pero en realidad si vos descontás que tuvo impuestos extraordinarios el año que se fue... Es un punto y pico más, claro, sí, efectivamente. Un punto y pico más. Sí. Nosotros no tenemos duda que Argentina necesita un plan económico que ordene todas estas asimetrías. Creemos que lo que tiene que venir es algo donde haya una cuota de responsabilidad de todos los actores políticos de la Argentina. No nos parecería correcto que venga una especie de acuerdo puente, que es lo que se insinúa que llegó esto, y vemos cómo zafamos a ver quién empieza a acomodar esto después, porque hay niveles de responsabilidad y es patear los problemas para adelante. Digo, hay un gobierno que ha hecho economía electoral pisando tarifas y después las consecuencias son abruptas y de la noche a la mañana. Eso te quería preguntar. Yo creo que tiene que haber un sistema, porque si no empezamos a discutir en una manta corta y sobre temas muy puntuales y específicos. Tendría que haber un sistema integral que aborde los subsidios al transporte, al combustible, a la energía eléctrica, a la energía gasífera. Nosotros abogamos por algo de avanzada, que empiece, por ejemplo, como fue la idea inicial de la SUBE, que termine subsidiando demanda y no oferta, porque en el medio se mete la burocracia, la ineficiencia, las inequidades, ahora está en la agenda. Todo es coyuntura, nada es sistémico, nada es integral. Entonces hablamos de subsidios a las tarifas y de pronto desprenden 32 líneas de colectivo de la Ciudad de Buenos Aires, que es la nada misma. Ahora, yo te pregunto lo siguiente. ¿Vos crees que el gobierno va a cumplir con las metas pautadas? O sea, vienen las revisiones trimestrales del fondo. Digo, teniendo en cuenta de que este gobierno, digamos, ha sido poco claro a la hora de difundir un programa económico, digamos, ¿no? ¿Vos crees que va a cumplir o lo que va a tratar de hacer es el famoso vamos viendo, patear las cosas, pedir un waiver para que en 2 años más, cuando venga el próximo gobierno, se haga cargo? ¿Qué pensás vos? Me gustaría pensar que vayamos a cumplir, Laura, porque me gustaría pensar que Argentina está tocando fondo y que necesitamos ponernos de acuerdo de una vez por todas y terminar con circuitos cíclicos de crisis constante, con crecimiento de pobreza, con crecimiento de periferia, con un país concentrado en el puerto, con 70 años consecutivos de gastar más de lo que producimos, con encerramiento hacia el mundo. Yo abogo por eso, tengo 42 años, me gustaría que nos podamos poner de acuerdo. Para mí ese es el gran déficit de la política argentina. Pero te voy a ser muy franco, ojalá me equivoque, como dice la carta de Máximo, que es una profecía autocumplida, porque la irresponsable y especulativa decisión de Máximo Kirchner, ¿no?, que es de naturaleza electoral, es simplemente a los efectos de decir cuando esto vaya mal, yo les dije que iba mal, en una parte dice ojalá me equivoque, yo también digo ojalá me equivoque. Pero la trayectoria del gobierno da cuenta de que está más cerca de lo que vos me preguntás que de otra cosa. De ver cómo pateo hacia adelante y después voy incumpliendo. Y el acuerdo, me parece que la carta de Máximo también me parece que es rica, porque hay tuvimos una telenovela de 2 años. Yo me pregunto, si la mitad del gobierno no iba a estar de acuerdo con un acuerdo del fondo, que finalmente pareciera que se predispone a darlo, e incluso ellos dicen que las exigencias no son tan grandes, yo me pregunto, ¿por qué estuvimos 2 años con este tema? Si había una mitad del gobierno que ya sabía anticipatoriamente que no iba a estar de acuerdo con nada. Nos han hecho perder mucho tiempo, con consecuencias en la economía. Entonces, en este marco de condiciones,
me parece que es patear, me parece que es incumplir, como viene haciendo la Argentina con los acuerdos del fondo. Pero hasta ahora se han pagado los acuerdos. De hecho, parte del acuerdo es la devolución de los 5.000 millones. Los 5.000 millones que ya se abonaron. Eso por un lado. Y por otro lado, preguntarte en este razonamiento que estás haciendo. También la posibilidad de la revisión de las facilidades extendidas empezaba a pensarse ya en el 2019 con la gestión de Cambiemos, porque era evidente que el cronograma de pagos no era cumplible, ¿no? Los mismos diputados, muchos de tus correligionarios lo plantean. Nuestro gobierno, que tenía crédito, probablemente hubiese acudido a la inversa a lo que tuvo que resolver con los acreedores privados. Hubiese podido afrontar un cronograma de pagos que no se extienda tanto en el tiempo, que le dé previsión a la economía. ¿Qué es lo que necesita una actividad, un país como el nuestro? Reglas de juego, estabilidad, que vengan inversiones, que uno tenga confianza. Me parece que un gobierno como el nuestro, con nuestros aciertos y nuestros errores, hubiese resuelto esto con una renegociación de la deuda con mucho más perfil técnico y con otras herramientas de las que este gobierno carece, justamente porque genera una altísima desconfianza. Entonces probablemente nosotros hubiésemos calendarizado de otra manera los claros y contundentes vencimientos que eran imposibles de afrontar, ¿no? Pero los hubiésemos logrado. Esa es la confianza que nosotros tenemos por las herramientas de las que disponíamos. Y en esa relación de este razonamiento que venimos haciendo. Pero además creo que el gobierno nuestro, perdón que te interrumpa en esto, entendió la naturaleza del problema desde el minuto 1, recibió un gobierno con 8 puntos del déficit, lo dejó en 0,5, después tuvo una corrida, optó por la Argentina tiene 70 años de crecimiento de gasto público, y ese crecimiento de gasto público y ese déficit fiscal lo abordas de tres maneras: o con más impuestos, o con endeudamiento, o con inflación. Bueno, el gobierno que tuvimos abordó un criterio de bajar déficit primario y fue la vieja discusión, gradualismo, shock, y el gradualismo requería, mientras tanto, asistencia de endeudamiento externo. Fue un plan, ¿no? Porque yo escucho, los economistas todos tienen las respuestas a todos. La verdad es que hemos aplicado todas las recetas, ¿no? Por supuesto, por entonces lo que necesitamos es alguna previsibilidad y algunos planes. El gobierno tuvo un plan, evidentemente con muchos errores, si no estaríamos gobernando todavía, está claro. Pero lo que está claro de este gobierno, y que es desde su génesis, porque con mucho respeto lo digo, Alberto estaba tomando café en el patio Bullrich y a los 3 días tenía que asumir como presidente de la Nación. Eso que parece una cuestión anecdotaria atraviesa de punta a punta cada uno de los ministerios de este gobierno. No hay planes ambientales, no hay planes en materia de seguridad, no hay un plan económico ni un rumbo. Entonces así se abordó la deuda. Tuvimos 2 años con la telenovela que parecía que se nos venía el default o no se nos venía el default. Cuando viene un acuerdo en donde ellos mismos dicen que las exigencias no son tan grandes, al punto tal que nosotros decimos: paren, muchachos, empecemos a resolver los problemas, porque patear los 2 meses más es decir, bueno, vamos a defaultear entre 3 meses, vamos a defaultear entre 6 meses. Esa es la discusión ahora. Cuando viene, la mitad del gobierno dice que tampoco estaba de acuerdo con eso. Sí, que no estaba de acuerdo con el tipo de negociación que se había desarrollado. Y preguntarte en relación justamente a eso, sí, parte del debate que se tiene que dar acá en el Congreso es que los ministros que estuvieron discutiendo justamente este acuerdo, en su momento tienen que venir a explicar, a contar, a dar su parecer sobre ese acuerdo, y también sé que estuvieron discutiendo con los propios colegas del PRO, ¿no? Estuvieron comentando, analizando el posible acuerdo que se dé. ¿Te parece que es, digamos, que es una cuestión de calidad institucional, que quienes vinieron y tomaron en su momento el acuerdo expliquen a los nuevos diputados que tienen que negociar ahora? Bueno, yo soy radical, te imaginas que nos preguntás a nosotros, que para nosotros es el ejercicio más elemental de la democracia. ¿Y cómo siempre en el bloque, la rendición de cuentas, nosotros cuando gobernamos, insisto, con todo, porque somos tan culposos los radicales y siempre estamos trayendo nuestros errores, pero la verdad que venía un jefe de gabinete todos los meses y algunos, no, lo que pasa es que fue muy largo, fue muy corto, pero se rendía cuenta, había un plan de modernización del Estado y había portales de transparencia, el acceso a la información era mucho más asequible de lo que es ahora. Entonces nosotros siempre vamos a abogar por el debate, por eso, si es una discusión, si solamente tenemos... Y es una discusión dentro de la coalición, y lo digo sin tapujos, porque yo creo que las coaliciones han venido para quedarse en las democracias, nos las ordenan, es un buen dato, pero hay que entender el funcionamiento de las coaliciones. Son coaliciones, es partidos con matices y miradas de representación social. Entonces yo no le esquivo a que tengamos posturas adentro si después tenemos la responsabilidad de actuar conjuntamente. Si vos me preguntas a mí si lo que tiene que pasar por acá es simplemente una interpretación literal de un texto legal que diga solamente te apruebo el endeudamiento y no te apruebo las otras metas, me parece, yo no estoy de acuerdo.
escucharé los argumentos y tenemos que tomar una postura, bueno, que se fundamente la postura y tomaremos una postura de común acuerdo, porque de eso se trata, integrar una coalición. Pero yo creo que tiene que venir el debate completo al Parlamento. Entre otras cosas porque es un empréstito contingente, es decir, cada 3 meses... Tiene revisión. Tiene revisiones, entonces... Y si no se paga, si no discutís... Entra en crisis ese acuerdo. Mira, no hay que especular con estos temas. Y no hay que tomar posturas en función a, bueno, qué me conviene hoy, qué me conviene mañana. Entonces nosotros queremos por lo menos hacer ese aporte. Entonces la votación, a la hora de votar, por lo que de alguna manera estuvieron trabajando y conversando, es dar quórum, votar a favor o abstenerse. ¿El voto en contra no estaría en el abanico de las opciones? No sé si no estaría, Laura, porque si viene un disparate, que nosotros tenemos hay que entenderlo así. ¿Se imaginan que viene un disparate, digo, por lo que se fue trascendiendo? No, pero hay que entenderlo así para entender digo... el juego de los mandatos y las representaciones sociales. Hay diputados que se sientan y dicen, bueno, voy a ver qué hago yo ahora. Sí. Yo reviso para atrás a ver qué dije en la campaña y por qué la gente me votó. Y Rodrigo, ¿por qué la gente me votó? Y si hay pocas cosas tan nítidas como que a todos los representantes de Juntos por el Cambio a lo largo y ancho de las 24 provincias de Argentina, que como un rezo laico dijimos, esta Argentina no aguanta más de presión impositiva, nosotros no podemos no podemos votar ningún aumento impositivo, que en definitiva creo que lo están trayendo de una forma indirecta, porque esta exigencia... Más elíptica, sí, indudablemente. Esta exigencia que plantean, por lo menos esos borradores, pero estamos discutiendo de borradores. Sí, que parece sana de lo tributario, que es actualizar, digamos, a valor de mercado las valorizaciones de los campos, autorizar eso que está previsto en el pacto fiscal. Sí. No sé si me siguen. Sí, absolutamente. Todos tenemos que ser economistas, tributaristas. No, pero es para entender. Pero el pacto fiscal que hizo el gobierno, que fue, a mi juicio, de las peores decisiones gubernamentales de este gobierno, porque creo que uno de los mejores aciertos de la gestión pasada fue el pacto fiscal del 2017, del que poco se habla. Exigió a todas las provincias bajar ingresos brutos, que es de los peores, de los esquemas impositivos. A la gente no le gustan los impuestos, pero si te metes dentro de los impuestos, el peor es ingresos brutos. Lo destruyeron y autorizan a todas las provincias a que aumenten ingresos brutos. Bueno, me voy por el tema, pero en el pacto fiscal, que es un poco, me parece que por ahí también viene la mayor presión impositiva que quieren dar, y lo queremos estudiar bien, que autorizan a las provincias a actualizar los valores de los terrenos rurales o urbanos, eso repercute en bienes personales. Claro. Sí, sin duda, porque si vos tenés un campo evaluado a un valor fiscal y eso Córdoba, se actualiza... donde planchó durante mucho tiempo en una trampa provincia-nación, o sea, en Córdoba lo conocíamos bien el tema. Ahora, indudablemente eso... Pero con esto cierro una idea, porque parece sana, digamos, esta idea de, bueno, pero ordenemos también la contabilidad... fiscal y que cada provincia mide el valor de pero la tierra. verdad es que muchas provincias sortearon la mala valoración de los terrenos modificando alícuotas. Claro. Entonces vos ahora cuando actualices, no actualizás sensatamente, disparás. Una actualización sin tener en cuenta que durante 10 años todos jugamos a hacer que no sabíamos que estaban desactualizados los valores, entonces suplías eso en términos para tener resultados reales, ¿no? Y no nominales, lo suplías moviendo alícuotas, ahora puede ser un impuestazo catastrófico. Aumentabas la alícuota en vez de reevaluar el valor del campo, entonces ahí la proporción era diferente, y lo que vos planteas justamente que el pacto fiscal lo que habilitaría en todo caso es que se reevalúen el valor de los campos, y eso impacta también en la alícuota que ya se modificó. Igualmente, digamos, este aumento no va a estar explícito tal vez en el acuerdo. Si finalmente se instrumenta, debe ser justamente por un proyecto de ley aparte. Digamos, quizás esto lo que se está hablando es quizás de un marco de la senda por la cual quiera transitar el gobierno de alguna manera para justamente ir consiguiendo este objetivo de reducir el déficit. Ahora, me imagino, ¿no?, que después, a lo largo del tiempo, a lo largo de este año, posiblemente veamos distintos instrumentos, normativas, medidas, proyectos de ley, decretos, que van en ese sentido. Así que, bueno, hay que ver... Pero van a ser, como bien vos decís, instrumentos diferentes, ¿no? En esta discusión de discutirlo todo, discutir por partes, porque también la realidad es que el
acuerdo tiene Hay una una cuestión fecha más, en que una tiene forma que de ejecutarse. simplificar el debate que en definitiva es una praxis propia de los populismos latinoamericanos, que es pretender decirle a la sociedad que se puede gobernar sin pagar costos y siempre los problemas ocultarlos abajo de la alfombra o de última construir un relato. Claro. A mí me parece que la decisión del kirchnerismo duro es eso. Me preocuparía conceptualmente de una forma tremenda que crean seriamente que devaluar no trae, porque es la salida más inmoral y que afecta a los sectores menos pudientes de la Argentina. Sería la salida más regresiva de todas, no acuerdo con el fondo. Paradójicamente al discurso de una falsa progresía, ¿no? Pero sin embargo creo que en definitiva lo que se esconde es esta actitud que creo, y ahí polemizo con los míos también, que desde lo electoral debe ser acertada la decisión. Eso es lo perverso. Es acertada la decisión desde lo electoral. Pero se convierte en una profecía autocumplida, porque después ir transitando lo que vos me preguntás cada 3 meses con las contingencias, a ver si cumpliste con todos estos desafíos, con un sector. Porque además tenés que disminuir el déficit fiscal y tenés en esa aladura conduciendo las principales cajas del Estado. Claro, ahí está el tema. Te quería preguntar eso ya que trajiste la discusión al interior de tu propio espacio político. ¿Cómo está el debate en el radicalismo? Tuvieron una reunión la semana pasada. Vos sos referente de un bloque del radicalismo, Evolución, que son 12. Y bueno, muchos esperábamos que, conclusión de esa reunión, tuviéramos la noticia de que se unificaba el bloque. ¿Qué pasa Estaba el con país eso? ¿Se entero puede? ¿No esperándolo. se Me puede? parece que es una ¿Hay expectativas? Me parece que es una discusión, primero, que no está en la agenda de la gente, está claro, y que nosotros la estamos transitando con mucho diálogo. Lo importante es que estamos absolutamente unidos en los temas, las posiciones son conjuntas, es una buena noticia que nos damos juntos en Santa Fe, y la estrategia parlamentaria que nos vayamos dando, bueno, requiere su tiempo y estamos en ese camino. Nosotros planteamos en el seno de nuestro partido una discusión que es conceptual, no es una discusión ni de cargos, ni de protagonismo, ni de nada, es conceptual, conceptual, que tiene que ver con representaciones sociales. Y no es electoral, es de representaciones sociales, porque un electoralista te puede decir, bueno, datos que no son menores, pero te ilustran, el 40% del electorado tiene menos de 35 años. Yo tengo 4 chicos. Y ya están con el tema del metaverso ¿no? Y el multiverso, sí. Y le digo, apaguen rápido la play, le digo al Benjamín que está con el Ignacio, para que el Ignacio está guardando no sé qué en su pieza. ¿De qué pieza? ¿No? Sí, sí. Pero me detengo en el tema. En la pieza que cada uno crea en una realidad virtual, que tiene un avatar, y ese avatar compra un auto y saca a pasear a sus amigos, que sus amigos son reales con su avatar. Entonces yo tengo mi Benjamín que juega con Santiago y Vicente, que son sus amigos de la cuadra, que se ven en la... Se ven físicamente y también se encuentran en ese otro mundo. Estoy hablando de la PlayStation. Estoy hablando de las nuevas realidades, de las nuevas ciudadanías que emergen, y un partido como el nuestro tiene que representarlas. No es una cuestión de edad, es una cuestión de realidades, de agendas. Y me parece que es una discusión que nosotros damos en el seno de mi partido, que es fructífera, en la medida que sea con diálogo. Yo respeto a todos los dirigentes de mi partido. ¿Y ves que hay una discusión también generacional en este contexto, en toda la política, digamos? Que hay ahí un debate entre los referentes de los propios partidos y las nuevas formas de comunicación. Sí, pero más bien emparentada, vinculada de la generación a las ideas de las generaciones, ¿no? Los cambios han sido exponenciales y ustedes saben, yo estuve a cargo de la empresa ARSAT, entonces es un tema que a mí me ha apasionado siempre. El impacto de la tecnología, cómo moldea las nuevas realidades culturales, nueva ciudadanía que estamos viviendo. Lo vemos todos los días, no nos terminamos de sorprender. Los partidos y las coaliciones tienen que modernizarse, representar esas agendas. Ese es el fondo de una discusión. El resto se hace un poco de ruido. Yo siempre me quejo porque me parece que se la amplifica de más. Para Quilombo, tener las renuncias intempestivas del peronismo de un día para el otro, le escupen la renuncia al presidente en la cara. O cuando se acuerda un fondo, se parten los bloques. Una cosa loca, porque la gente está en el medio. ¿Quién estaba en el medio? Amanda está perfecta, pero yo volví a Córdoba, no había ninguno que me preguntaba ¿cómo le fue en Santa Fe? No, obvio que no, pero también me parece que tiene que ver con justamente esta caracterización que vos haces de un nuevo escenario político donde las coaliciones tienen sus dinámicas, ¿no? Que es muy reciente, digamos, en la conformación de la historia democrática argentina, que es una historia compleja. Muchas cosas que están pasando con actores nuevos, emergentes, que no tenían ponen tanto en crisis peso todos, que incomodan, y que yo puedo compartir o no, pero siempre se hacen aportes. El concepto de casta
que tanto ruido hace, Sí. yo lo hago propio. Claro que hay castas, claro que hay privilegios, claro que hay intereses corporativos. La Argentina corporativa no puede andar más. Por eso, esto que son razonamientos transversales, venimos a discutir del fondo. Y bueno, yo no puedo actuar corporativamente. ¿Qué es actuar corporativamente? ¿Qué es lo que me conviene como corporación política para la próxima elección? Te voy a decir, bueno, discutamos un tema en serio, pongan los Bueno, por números eso te sobre la preguntaba mesa. al principio tu mirada sobre el endeudamiento con el Fondo Monetario, porque es un sujeto político muy importante en el mundo y es un actor fundamental para las economías y sobre todo una economía como la nuestra, que está primero tan poco estabilizada por las crisis económicas, pero también es muy informal. Hay mucha informalidad que también es propio de un país como la Argentina con las crisis que ha tenido. Por eso la discusión conceptual es importante sobre el Fondo Monetario y acá hay una Por eso comisión yo, entre bicameral. otras cosas, nosotros nos animamos a poner en el centro de la escena discusiones que han sido durante años tabú. Ajá. Y yo me preocupo de decir en mi partido, ya no han dejado, es tan grave la situación, que han dejado de ser tabú. Algunos razonan con manuales viejos que pensar que hablar, por ahí puede haber términos estigmatizados, Sí. pero hablar de la modernización de la legislación del trabajo no es tema tabú, no, te lo pide la gente. Sí, bueno, pero también tenés hay muchas experiencias que no son muy agradables. Tenés un 50% de los sectores que están en negro. El principal dador de empleo son las pymes. El 80% del empleo lo generan las pymes. El 90% de las micro y pequeñas empresas están en negro. Entonces, ¿de qué hablamos? Es una joda, perdón que se los diga así. Porque nosotros tenemos una legislación que es aplaudida en Finlandia, pero no vivimos en Finlandia. Entonces vos pones los pies en la tierra en Argentina y tenés 50 tipos que están tirados a la banquina sin ningún tipo de cobertura previsional, sin ninguna cobertura médica. Y preferimos transitar esa hipocresía. Y después caemos los regímenes previsionales y no sabemos por dónde tocarlo, porque 60% del presupuesto son para jubilaciones de hambre y no lo vas a poder resolver si no hay más gente que aporte al sistema. Entonces, de una vez por todas, la Argentina te necesita ponerse de acuerdo en 3 o 4 políticas estructurales. Sí, pero hay miradas que son diferentes sobre el mismo tema también. Bueno, obviamente, acepto siempre el disenso. Sin embargo, yo creo que hay, por mi experiencia política, hay niveles de consenso, voy a poner en arrojar número a la Bartola, pero que superan el 70%. Claro que hay sectores que incluso tienen paradigmas distintos, ¿no? Pero yo reniego de esto otro. En el off de la política, porque tendré 42 años y habla de lo mal de mi partido, que soy como la Renovación, podría ser abuelo a los 42. Claro. En el Rodrigo, off de la política, si cuando transito con justicialistas, con todo, las grandes reformas estructurales de este país, la reforma educativa, la reforma tributaria, qué hacer con lo previsional, la modernización de la legislación del trabajo, cuáles son las obras de infraestructura que apalanquen el desarrollo productivo, hay consenso. Lo que después se mete es la variable electoral. No, justamente, digamos, pensando en esto de que hay sectores dentro de la política, digamos, los extremos, que son los que habitualmente, bueno, son difíciles de conciliar políticas de Estado a largo plazo, porque, bueno, justamente son, digamos, tienen, digamos, pensamientos e ideas que habitualmente son más refractarias. Ahora, a mí lo que me interesa saber es que ustedes, como Juntos por el Cambio, están pensando en 2023 como un horizonte plausible de poder ganar elecciones. Y bueno, después de la experiencia que han tenido como Cambiemos, si ustedes como coalición, y yendo a lo que decía también Amanda, la importancia, y lo que vos decías también, Rodrigo, que las coaliciones llegaron para quedarse, ¿de qué manera ustedes como Juntos por el Cambio están institucionalizando el espacio para justamente tratar de que las diferencias internas puedan ser digeridas de una manera, si bien no disiparlas, porque es imposible, pero sí tratarlas armónicamente después de la experiencia de la primera experiencia de Cambiemos, en la que todos los socios tengan, los socios de Cambiemos, ¿no?, tengan igual peso específico, si bien hay algunos con mayor o menor importancia en cuanto a lo electoral, pero que nadie sea furgón de cola de nadie. Digo, ¿eso se está trabajando en Juntos por el Cambio? Digo, teniendo en cuenta que falta tan poquito para las elecciones presidenciales y no queremos nuevamente los argentinos caer en un engendro de partidos políticos amontonados y que cuando llegan al gobierno no saben qué hacer. ¿Se entiende? Totalmente. Bueno, dos cosas. Una, sobre tu introducción, no quiero dejar de decir algo. Se dificulta el diálogo político cuando hay un sector que entiende que le conviene
la división, digamos, ¿no? Ya lo escribió Laclau, que teorizó algo que más bien es práctico, que no corresponde ni izquierda ni derecha, que tiene que ver con cómo funciona el populismo y esta necesidad de construir enemigos, antipatrias, o como si quiere. Entonces, eso genera una dificultad muy grande, sobre tu punto inicial. Sobre la agenda de Cambiemos, muchas cosas para decir, porque primero la verdad que nosotros, aún con miradas quejosas del radicalismo, cuando gobernó Juntos por el Cambio, ¿cómo funcionó la coalición? Hubo quejas, siempre las hay. Sí. Vayan a escuchar qué pasa en otro país también cuando hay coaliciones. Hubo quejas importantes. Yo me preguntaba cómo es que en Boca Berlusconi de vuelta en Italia necesitas 3 rondas de 400 diputados y mirá si no habrá resquemores o ruidos. Ahora, recuérdenme algún episodio del gobierno de Juntos por el Cambio donde estos resquemores o ruidos hayan generado un impacto en la decisión de la marcha del gobierno. Bueno, y eso que hubo fuga, unos se fueron, otros no, pero no hubo crisis grandes. No, la unidad se mantuvo, claro, pero el tema de las tarifas fue un tema, digamos, pero que si bien no pudieron resolver, pero a lo que voy es que estaría bueno, no sé, yo como ciudadana me gustaría tener una coalición o ver una coalición que tenga niveles de discusión institucionalizados, donde, digamos, haya un plan de gobierno donde haya sido, digamos, debatido con tiempo, donde uno cuando vota sabe qué es lo que se va a hacer, digamos, qué es lo que tienen pensado hacer. Laura, yo arrancaba desde el comienzo para hacer una introducción diciendo que yo no visual. Marco la diferencia, digamos. Y aparte el radicalismo que siempre no se quejó de como ser coalición cuando gobernamos, pero acá en el Parlamento cumplió un rol de acompañamiento y defensor de las leyes y ocupó otros ministerios. Bueno, tuvo una fisionomía determinada, Cambiemos. Evoluciona Juntos por el Cambio. Nuestros chisperíos, yo siempre le bajo el precio, ¿viste? Parecía un gran quilombo porque Manes, no sé qué había dicho Larreta, fue un chasquibún, no pasó nada. Discutimos, tuvimos paso, crecimos. Ahora estamos en más o menos lo que me planteas vos, que es hijo del gobierno que pasó. Le estamos dando un diseño institucional, tenemos estas mesas, cada dirigente da su opinión y después vamos a las mesas y estamos dedicándole tiempo a pensar un reglamento interno, cómo se toma la decisión, quién integra la mesa nacional, las mesas federales. Esa discusión la estoy teniendo en Córdoba. La discusión en paralelo que se empieza a dar es, bueno, todos tenemos más o menos troncos común, por eso integramos una coalición que no es una bolsa de gatos en busca del poder, que es lo que a mí me suena, con respeto lo digo, o sin respeto, el Frente para la Victoria, que se unió de la noche a la mañana y que no es que tienen contradicciones. Tienen nada, se han dicho de todo. Pero todos gobernamos juntos también. Nosotros tenemos opiniones. De un gobierno de unidad. Nosotros ahora tenemos un tronco común, una mirada de Argentina en el mundo, nos atraviesa un sentido de respeto institucional, tenemos diferencias en algunas políticas, algunas miradas de la economía, ¿no? Bueno, eso tiene que confluir en un programa. Exacto. Eso tiene que confluir en un programa, pero la base es entender que el rol del Estado, al empleo lo genera el sector privado y el Estado es inclaudicable en obras de infraestructura que apalanquen esto y en buenos y de calidad en los servicios de salud, de justicia, de seguridad. Bueno, ese es más o menos el norte que nosotros tenemos. Hay que diseñar un programa. Estamos empezando a discutir en eso. Ahora tomamos una postura sobre uno de los flagelos que el gobierno no atiende, que es el narcotráfico. Y estamos diseñando la institucionalidad de Cambiemos para que sea verdaderamente, en nuestro próximo turno, estamos confiados que podremos eventualmente darle una alternativa a la Argentina, tener una lógica de funcionamiento distinta a la que tuvimos en el 2019. Buenísimo. Gracias, diputado, por venir y por este rato también para compartir con nosotras aquí. Esperamos que vuelva pronto, porque siempre en vivo y en directo es mucho más rica la conversación, que a través de Zoom podemos conversar un poco más. Así que muchas gracias. Gracias, Amanda. Gracias, Laura. Nosotros vamos a irnos a la pausa, pero antes vamos a escuchar al diputado Rodolfo Tailade, que estuvo también aquí presente en la segunda edición de DTV, hablando justamente de las denuncias de la mesa judicial. Y acá hay una hipótesis de una mesa judicial de la provincia para
condicionar, disciplinar, extorsionar a los jueces y fiscales de la provincia para que cumplan con los objetivos que tenían políticos que tenía el gobierno de Vidal, que en este caso está bastante claro que era una ofensiva generalizada contra los gremios. Ahora, esa mesa judicial de provincia, la hipótesis es que la reunión de la Gestapo daba cuenta de alguna, digamos, situación que pudiera derivarse de esa mesa. Lo que yo veo, sin tener acceso a la causa penal que lleva el doctor Kreplak, es que acá la mesa judicial había una sola y era la mesa nacional. Desde esa mesa nacional bajaban distintos objetivos. Y uno de esos objetivos eran los sindicatos, los gremios en la provincia de Buenos Aires, en particular los gremios de la construcción. Entonces, Vidal, Villegas son ejecutores de un plan que me parece que tiene un diseño más arriba. Si bien Vidal es absolutamente responsable, o por lo menos en principio, de lo que estaba pasando, porque sus ministros estaban ahí, porque además la gobernación es la que pide el lugar para hacer la reunión, digamos, un sinnúmero de elementos. Ahora, también es cierto que un mes y medio antes de la reunión Gestapo, a Casa de Gobierno, a la Casa Rosada, a verlo al presidente Macri, entraron Gustavo Arribas y Marcelo Villegas. Algo que ya lo hablamos acá, muy, muy extraño, digamos, ¿no? Que el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires vaya a ver al presidente de la Nación. La verdad que no lo veo, no creo que se haya repetido. Entonces, en algún momento de la historia. Entonces, que Macri, el interés de Macri en esto es palmario, digamos, a partir de estos elementos. Por eso insisto yo en que o hubo un doble comando en esta cuestión, es decir, tanto Vidal como Macri estaban manejando la situación, monitoreando cómo se iba a desarrollar esto, o la idea es del presidente Macri y Vidal y su gabinete son ejecutores, pero que en los dos hay responsabilidades, no hay ninguna duda, y que la mesa judicial era la mesa nacional, yo creo que esa es la hipótesis más firme, digamos. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Y lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Acá estamos para contarles todo lo que tienen que saber en materia parlamentaria. El principal desafío político de la Argentina, desde 2022 hasta fin del mandato de Alberto Fernández, es la cohesión de la coalición de gobierno. Nosotros, por supuesto que estamos de acuerdo con el proyecto que se viene impulsando desde el Gobierno Nacional. Los costos de producción, caso fertilizante, que es un insumo muy importante, han subido más del doble. De lunes a viernes. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto.
El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Él se llama Fernando, 52 años, pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online, o también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona, un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida, Argentina Presidencia. ¿Cómo le va? Esto es la segunda edición por aquí por Diputados Televisión. Yo en lo personal digo, pónganse de acuerdo, unifiquen personería, diríamos en derecho, vengan, díganos qué quieren hacer y a partir de ahí vamos a resolver nosotros como grupo político opositor qué hacer. Yo no creo que sea demasiado difícil que acordemos con el oficialismo un proyecto de ley que nos satisfaga a todos. Me gusta la sinceridad, en este caso de Máximo, que ha planteado que él como representante del bloque y no estando de acuerdo en una ley no puede seguir adelante en el lugar y me parece realmente positivo que él tome esa decisión. De lunes a viernes. Con el Plan Básico Universal, siendo beneficiario o beneficiaria, podés acceder a planes económicos y accesibles de telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable e internet en todo el país. Solo tenés que llamar a tu empresa proveedora de servicios. Exigilo, es tu derecho. Más conectados, más cerca. Conoce más en argentina.gov.ar/Plan Básico Universal. ¿Qué es tener tu casa propia? ¿Es tener un título que diga que es tuya? Sí, pero es más que eso. Es saber que vos y tu familia van a tener un lugar al que puedan llamar casa. Y a partir de ese momento, todo cambia. Los mates van a tener un sabor único. Las pastas van a ser más ricas que nunca. Y las noches en familia, más divertidas. Por eso lanzamos Casa Propia, un plan nacional de vivienda para que cada argentino y argentina pueda tener su casa. Conoce más en argentina.gov.ar/Casa Propia. Casa Propia es construir futuro. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Seguimos en esta nueva capítulo, en esta nueva parte, en esta nueva hora de Diputados TV, la tercera edición. Y ya tenemos del otro lado el diputado Romero, que es de la provincia de Corrientes, con quien en un minuto nada más nos vamos a comunicar para poder profundizar sobre la situación que se vive en la provincia y además sobre la agenda parlamentaria, sin duda, para conocer su mirada sobre los principales temas de debate. Pero en el día de hoy se está conmemorando un día muy particular, un día muy especial y muy importante, que tiene que ver justamente con el Día de la Antártida. Específicamente, la Cámara de Diputados de la Nación, a través de su cuenta oficial de la red Twitter, destacó el Día de la Antártida, principalmente dándole la relevancia que tiene la aprobación de la ley que el año pasado, la 27.557, modificó la plataforma submarina, pero hay que recordar que un 22 de febrero de 1904 se puso en funcionamiento la justamente estación meteorológica en las islas, ahí estableciéndose por primera vez el país en la Antártida y dándole esa dimensión de reclamo de soberanía también a esa parte de la Argentina. La cuenta oficial de la Cámara de Diputados obviamente recuerda esta ley que fue aprobada por todos los diputados y diputadas de la Nación, pero que tiene principalmente la perspectiva de trabajar en pos del reconocimiento que se hizo durante más de 10 años en
en las Naciones Unidas, ¿no? Para reconocer el mapa continental bioceánico de la Argentina, y finalmente se aprobó el año pasado esta extensión de nuestra plataforma, que incluye las Islas Malvinas, las islas del Atlántico Sur y también, obviamente, la proyección argentina sobre el continente antártico y específicamente la Antártida. De esta manera lo decía la cuenta oficial de la Cámara de Diputados a través de la red social Twitter, recordando justamente esta acción, este día, y dice específicamente en el Día de la Antártida, que es hoy 22 de febrero, pregunta: ¿sabías que justamente en el año 2020 se incorporó una porción del territorio antártico al mapa de Argentina, con una ampliación de la mitad del mapa? Está dominado por la parte continental antártica, justamente por lo que pasa a ser el país bicontinental Argentina a partir de esta nueva proyección que tiene la Argentina con su plataforma submarina, que fue discutida también por Chile. Recuerdo ahí en los primeros días que se aprobó en la Argentina este nuevo mapa, y también la cuenta oficial de la Cámara de Diputados en Twitter recuerda la votación de la ley 27.557 que modifica el espacio marítimo del mapa argentino, permitiendo reafirmar así los derechos nacionales sobre la plataforma y sus riquezas, además asignar medios y recursos para la investigación y el uso sostenible. Vamos a escuchar a Pablo Servi justamente hablando de la ley de agroindustria que se está queriendo debatir aquí en la Cámara de Diputados, y luego sí retomamos con el diputado Romero, que nos está esperando. El proyecto contiene cuestiones que de hecho se venían hablando desde el gobierno anterior, pero también lo que entendemos que tiene cierta discrecionalidad al crear un registro y tiene una complejidad y falta de previsibilidad para el productor para ver si realmente va a poder acceder a estos beneficios. Y de hecho con Pablo Torello acompañé la presentación de él sobre la base del proyecto de agroindustria que presentó el oficialismo, de sacarle justamente esta discrecionalidad, estas cuestiones que quitan previsibilidad. Así que en ese sentido esperamos que se dé una discusión. Entendemos que las bases del proyecto son buenas, como es la amortización anticipada de las inversiones, el recupero del IVA saldo técnico, que el productor vende al 10,5% y compra al 21%, entonces tiene un saldo que no se puede recuperar, que eso haría que mejore la situación de la producción, y sobre todo cuando se invierte, ¿no? Que ese IVA se termina perdiendo muchas veces. Entonces creo que son cosas que harían al desarrollo que pueda mejorar la actividad, pero la discrecionalidad o el tener una serie de pasos que no dan la certeza de que uno va a acceder al beneficio, creo que pueden complicar, y es básicamente lo que se plantea en esta alternativa de proyecto, ¿no? Nos está llamando nuestro móvil, Lourdes López, del otro lado, que está recorriendo las instalaciones del Congreso Nacional porque hay muchas actividades, además de la discusión política. Hola Lourdes, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo el equipo allí en piso? Por supuesto, toda la audiencia. Buenas tardes. Sé que están con muchísimo trabajo. Nosotros también acá estamos de recorrida con el móvil, precisamente en la Biblioteca del Congreso de la Nación, porque acá, en un rincón del bar Ricardo Piglia, se está realizando un homenaje a Oscar Blanco, quien, bueno, ha sido muy conocido no solamente por el ámbito del rock y el jazz, sino también por ser profesor de Teoría Literaria 2 y 3 en la Facultad de Letras, de Filosofía y Letras de la UBA. Bueno, se está haciendo un homenaje importante, ya un año de su fallecimiento. Recordemos que él nos dejó físicamente en el 2021, y una persona que fue muy activa en diferentes ámbitos, no solamente en lo musical, sino también en la literatura, en las letras. Bien escuchábamos hace un ratito a sus alumnos, estudiantes en realidad, estudiantes, colegas que lo recuerdan con mucho cariño, con mucho aprecio, y hoy ellos están también rindiéndole un cariñoso homenaje con música, con letras, con palabras, hacia esta figura que permanece en el tiempo porque ha quedado en sus libros. Ha sido escritor de libros en colaboración, como por ejemplo Cultura Popular y Cultura de Masas. También ha escrito, en este caso, algunos otros libros de rock vinculados a lo que él le gustaba hacer, ¿no? Estar con sus estudiantes y también, por supuesto, dedicarse a la música, al jazz, a hacer devoluciones universitarias netamente en esta facultad que es tan linda como es la Facultad de Filosofía y Letras. Lourdes, además ahí está en el marco de la revista Pelo, ¿no? Porque la otra vez nos mostraba, si recorrimos con el diputado Selva, las instalaciones del bar Piglia, que está dentro del anexo del Congreso, y nos contabas que están las revistas, así que queda todo en familia, podemos decir, o emparentado.
está todo emparentado, todo lo que tiene que ver con la cultura, netamente en esta biblioteca, esta revista Pelo que, bueno, ya tiene algunos años desde que, bueno, viene a traer y a mostrarnos la cultura del rock, sus artistas, su historia y mucho más. Así que muy contentos de poder vivir y de poder sentir este espacio después de tanto tiempo de lo que hemos estado un poco alejados de los encuentros culturales, de los homenajes y todo lo que la pandemia por ahí nos evitó. Bueno, a poco vamos volviendo y sobre todo en este caso para recordar a un gran escritor, profesor y músico como lo es Oscar Blanco, quien reiteramos, bueno, nos dejó físicamente en el 2021, pero su legado, tanto en lo artístico, en lo musical, como en la literatura, va a seguir presente entre todos nosotros. Muchas gracias, Lourdes, por esta información y invitamos a toda nuestra audiencia que visite la página de Cultura de la Cámara de Diputados, porque ahí se va a encontrar con muchas actividades que diariamente, como esta, rinden homenaje y también recuperan la cultura popular argentina. Así que, Lourdes, gracias y nos estamos viendo en cualquier momento. Que visiten, sí. Que visiten la Biblioteca del Congreso de la Nación, que realmente hay muestras y hay mucha historia a nivel cultural y artístico para conocer, para leer, para investigar un poquito más de lo que es nuestro. Muchas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos pronto. Chau. Y lo prometido es deuda. Tenemos del otro lado al diputado Jorge Antonio Romero de la provincia de Corrientes. Le damos la bienvenida a esta tercera edición de DTV y sin duda preguntarle principalmente cuál es la situación que se vive a esta hora en la provincia a partir, bueno, de la información que sabemos que justamente se está dando en este tiempo. Pero bueno, me olvidé de la presentación del recorrido que tenemos que hacer la provincia a la que nos vamos a referir ahora. Bueno, ahora sí que está la presentación formal hecha y ahora que nos ubicamos en el territorio. Diputado, bueno, gracias por la atención y principalmente cuéntanos cómo está a esta hora la provincia, cómo están estos focos de incendios, si se han podido controlar un poco más en estas horas. Ay, no lo escuchamos, está muteado, me parece. A ver si nos escucha ahí. No, ahí está, perfecto, ahora lo escuchamos perfecto. ¿Me escuchas? Ah, sí. Perfecto. Buenas tardes. Mira, seguimos complicados. Lamentablemente, si bien disminuyó un poco los focos de incendio, todavía seguimos muy complicados, con muchos problemas, con varios sectores en varias regiones de la provincia, todavía con focos de incendio, así que lamentablemente hasta que no tengamos la lluvia que tanto estamos esperando, esto va a ser difícil controlar. Creo que lo único que nos puede dar una solución definitiva es que llueva y que llueva bastante. Lamentablemente todavía en la provincia no tenemos las lluvias necesarias. Han caído muy pocos milímetros en el día domingo y el día de ayer. Y bueno, el trabajo incesante de los cuerpos de bomberos y de toda la gente que está colaborando y trabajando en sofocar estos focos es muy intensa y es ardua, ¿no? Estuvieron algunos ministros presentes en el día de ayer en la provincia. Estuvo el ministro Cabandier, pero también estuvo el ministro Domínguez hablando con los productores. Usted tuvo la posibilidad de encontrarse con alguno de ellos, pudo conocer cuáles son las acciones que está llevando el gobierno nacional para la asistencia, bueno, tanto del fuego obviamente, pero también las compensaciones que se puedan llegar a hacer para asistir a los productores. Sí, estuvo el ministro Cabandier recorriendo la zona, sobre todo la zona de los esteros de Liberá. Estuvo un encuentro con el gobernador de la provincia y también estuvo el ministro Julián Domínguez el día domingo y lunes en la ciudad de Mercedes. Ahí tuvimos la oportunidad de tener una reunión con productores, mejor dicho, él tuvo la oportunidad de tener reunión con productores de la zona, dándole algún tipo de novedades y noticias de lo que el Estado Nacional está haciendo, está trayendo a la provincia, en este caso una asistencia por parte del Ministerio de Agricultura de 700 millones de pesos, 200 millones que se envió en concepto de subsidio a la provincia para los productores
y una línea de crédito de 500 millones de pesos que se va a implementar a través del Banco de la Provincia de Corrientes con una tasa de 0% en el primer año, con 12 meses de gracia, y después con una tasa realmente muy baja subsidiada de 13%. Es decir, son parte de lo que el Gobierno Nacional viene aportando en todo este tiempo a la provincia de Corrientes, que viene aportando todo lo que esté a su alcance en los diferentes ministerios, tanto de Ambiente, de Agricultura, de Defensa, de Desarrollo Social. En total, el Estado Nacional ya ha aportado a la provincia de Corrientes más de 1.000 millones de pesos, independientemente de la logística en cuanto a aviones hidrantes, helicópteros, brigadistas. Gente que viene, brigadistas que vienen a la provincia a dar su colaboración, que es muy importante y que la verdad que para los productores y para los correntinos en general es muy valioso, y estamos muy agradecidos, ¿no? Porque sin el aporte de todos los que han venido, incluso de gente de Bolivia, gente de Brasil, que está en territorio hoy dando una mano, sin el aporte de ellos hubiese sido mucho más difícil Diputado, todo esto, ¿no? Diputado, ¿qué tal? Melissa. Sí. Melissa Jofre lo saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Melissa? ¿Cómo Bien, estás? Muy bien. Desde la oposición están pidiendo derogar una ley, en realidad la modificación a la ley de manejo del fuego, que se aprobó hace muy poco aquí en el Congreso. Y también hoy, al reunirse con el senador Espínola, el presidente Alberto Fernández admitió que es necesario trabajar sobre el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. ¿Usted cree que esta ley terminó sin aportar alguna solución a lo que tiene que ver con los incendios, como están diciendo desde la oposición? ¿Y qué faltó también en Corrientes, ¿no? Si no se trabajó en la prevención o en la inversión, ¿no? A ver, acá creo que hay que diferenciar, ¿no es cierto?, lo que pasa en la provincia de Corrientes hoy con los incendios, que es un hecho de la naturaleza que nos está castigando. Y otra cosa es el objetivo de cuando se sancionó la ley, que era castigar a los que provocan los incendios. Hay que diferenciar muy bien, porque una cosa es provocar los incendios, que también existe y también existió acá en la provincia de Corrientes, los incendios provocados, sí. Y otra cosa es los incendios accidentales o por razones netamente naturales, ¿no es cierto? Por falta de agua, por la sequía de muchos meses. Entonces hay que diferenciar, y posiblemente la ley haya que readecuarla o modificarla, pero el objetivo de la ley era castigar a aquellos productores que irresponsablemente queman sus campos para obtener... Ahí nos escucha, me parece que se cortó un poco la comunicación. Estábamos hablando con el diputado Romero. Diputado, tenemos algún problema de comunicación. Perdón. Quiero avisarle que se ha cortado y no hemos terminado de escuchar. ¿Me escuchan? Ahora lo escuchamos un poco mejor. Sí. Venía... Bueno, les decía que... Adelante. Les decía que son dos cosas distintas, ¿no es cierto? Uno de lo que está pasando en la provincia de Corrientes, que es una cuestión de la naturaleza, que también existe responsabilidades de algunos que han provocado en algunos casos incendio, pero que no, al cual esta ley del cual habla la oposición no sería aplicable en la provincia. Y tal vez haya que modificarla, no sé, habría que estudiarla, pero la ley está dirigida a las responsabilidades o a las irresponsabilidades de aquellos propietarios de campos que provocan los incendios para obtener algún tipo de beneficio futuro, ¿no?
Bueno, ¿qué tal, diputado Romero? Laura Serra lo saluda. Me permito decirle que la ley que se aprobó, justamente lo que se está, digamos, prohibiendo es el cambio de uso o la venta de tierras afectadas por incendios, sean estos provocados o no provocados por el hombre, digamos, que sean provocados ya sea por la mano del hombre o por cuestiones, digamos, estacionales, por una cuestión meteorológica. Entonces, si hay un incendio provocado por una sequía, en este caso, digamos, más allá de que haya habido una cuestión intencional de un productor para ganarle más tierra productiva a su terreno, lo cierto es que ese productor no va a poder cambiar el uso de su tierra tal cual está, digamos, porque se ha especulado con que ese territorio, esa área afectada fue, digamos, incendiada a propósito con fines inmobiliarios. Digo, y así lo establece la ley. Me parece que Corrientes de alguna manera demostró que va por otro lado la cuestión de los incendios muchas veces, que no es por una cuestión inmobiliaria, sino que muchas veces se producen incendios por cuestiones de sequía, por la mano del hombre, etcétera. Pero ahora estos propietarios de tierra, si antes tenían un área destinada a la agricultura o a la forestación, como es el caso de su provincia, van a tener que volver a hacer lo mismo que antes del incendio, cuando quizás después del incendio tengan que dedicarse a otra cosa, porque han perdido todo. Digo, no sé si se entiende. Entiendo perfectamente, y es lo que es de alguna manera también lo que yo he manifestado. La ley posiblemente tenga que tener algunas modificaciones, pero el espíritu de la ley era castigar a aquellos que irresponsablemente provocan los incendios para obtener un beneficio futuro, tanto inmobiliario o de explotación de otra naturaleza, pero obtener un beneficio futuro. Ese es el espíritu de la ley. Tal vez haya que modificar y sacar, como el caso, como ocurre acá en la provincia de Corrientes, en aquellos casos que son netamente accidentales, claro, o por cuestiones de la naturaleza. Entonces, claro, porque la ley, en principio, yo recuerdo que se hizo cuando ocurrió los incendios provocados en las islas y en Rosario. Sí, en el Delta. Sí, eran momentos. Entonces, en ese momento eran incendios provocados para obtener un beneficio futuro. Para eso, ese es el espíritu de la ley. Posiblemente haya que modificarla y no contemple y no castigue al productor, claro, que por un accidente o por cuestiones de la naturaleza sufran los incendios que se esté sufriendo ahora, ¿no? Que estamos sufriendo ahora, perdón. Diputado, también hay algunos proyectos que buscan impulsar la declaración de la zona de desastre, ¿no?, en Corrientes. ¿Qué pudo discutir con los ministros? ¿Qué supo de esa posibilidad cierta de que haya una declaración de emergencia, zona de desastre, alguna manera de atender? Está decretada en la provincia la zona de desastre. Primero fue decretada la zona de emergencia, ahora la zona de desastre. Y el gobierno nacional va a tener en cuenta y también va a declarar la zona de emergencia. De hecho, ya está actuando, ya hay prórrogas en el pago de impuestos, ya hay prórrogas en los términos y en los plazos de vacunación de los animales por 180 días en principio. Es decir, ya el gobierno nacional también ha tomado, porque hacía falta que la provincia declare el estado de emergencia para también la nación poder hacerlo. Bueno, ya se está actuando en consecuencia, ¿no? Diputado, fue muy señalado y lo es. Hay muchos pedidos para que se lo cite al Congreso al ministro Juan Cabandier. En el día de mañana igualmente está citada una comisión en el Senado. Consultarle cómo ve, bueno, las críticas duras que se le hicieron al ministro de Ambiente, y si bien él ya se ha acercado a Corrientes y ha conversado con el gobernador Valdés, primero hubo varios cruces, ¿no? Y la política se metió un poco en el medio de todo este desastre. Sí, yo creo que en principio fue netamente político. Es decir, todas las acusaciones
cruzada, si se quiere, fueron políticos porque el ministro ha actuado, el ministro Cabandier, me refiero, ha actuado con absoluta prontitud, ni bien ha recibido el pedido de la provincia de Corrientes. Tal es así que hay 6 aviones hidrantes, hay 3 helicópteros, hay creo que 150 brigadistas, hay piletones, es decir, todo lo que el Ministerio de Ambiente tiene a su alcance hoy está en la provincia de Corrientes, y estuvo, ni bien la provincia de Corrientes ha solicitado el pedido de ayuda, es decir, hubo una especie de cruce al principio que creo que ya hoy no vale la pena ni siquiera seguir discutiéndolo porque ha sido totalmente superado. Hoy se está trabajando en forma conjunta, en forma mancomunada, tanto nación y provincia. Y creo que lo más importante hoy es que todos juntos estemos trabajando para poder solucionar este problema que afecta hoy ya al 10% de la superficie de la provincia territorio. Y lógicamente a una área de territorio y lógicamente a una cantidad importante de habitantes de la provincia. Y a partir de esta experiencia hoy tenemos que dejar de lado todo tipo de chicana y de disputa política y enfocarnos a ver cómo ayudamos, cómo colaboramos y cómo ponemos todo el esfuerzo para poder salir adelante de esta verdadera catástrofe. Y a partir de esta experiencia, que es un incendio histórico, que es inusual que se den estas características, estas dimensiones, con sus colaboradores, entiendo que ustedes están en una situación de mucha emergencia, ¿no? Que están todo el tiempo asistiendo y poniendo su capacidad política también al servicio de las personas que se vieron tan afectadas, ¿no? Por toda esta situación. Pero pensando también hacia adelante si esta experiencia puede devenir en una manera de repensar las instituciones que tienen que abordar justamente el manejo del fuego por un lado, la realidad también de las provincias en términos de cómo trabajar de manera más conjunta y de manera más acelerada para que se pueda prevenir lo más posible estas acciones de la naturaleza que son difíciles de prever, aunque hay determinadas capacidades también para tener alertas. ¿Cree que puede devenir luego en un repensar un poco lo que ha sucedido a partir de las herramientas que se tienen y fortalecerlas? Sí, lógicamente que esta experiencia nos tiene que traer enseñanzas. Hay un caso que hay una presentación incluso de un diputado de la provincia de Corrientes que es de la oposición, Manuel Aguirre, que yo comparto y estoy de acuerdo que la creación del cuerpo de bomberos forestal que no existe, que hay muy poca experiencia en cómo combatir fuegos en la forestación. Creo que es muy importante decir, así como eso hay que repensar y hay que pensar y hay que ver de qué manera podamos tener. Corrientes es una de las provincias, es la primera provincia forestal del país y sin embargo no estamos preparados para evitar y para tener la prevención de este tipo de catástrofe. Bueno, esto nos tiene que enseñar a que tengamos de aquí en adelante, ¿no es cierto?, las prevenciones del caso, de que tengamos piletones, de que tengamos sistemas de prevenir los incendios para que esto no se propague como fue ahora, ¿no? Diputado Romero, preguntarle si, tengo entendido que la semana próxima va a ir el ministro de Ambiente al Senado. Hay pedidos también en la Cámara de Diputados para que el ministro de Ambiente, Juan Cabandier, venga y, dé algunas explicaciones sobre este programa de manejo del fuego, lo que sucedió en Corrientes, en otras provincias, lamentablemente con los incendios. ¿Usted estaría de acuerdo con que viniese Cabandier o ya le parece que es un pedido de la oposición para generar un poco de bulla electoral? Mira, en la medida que sea para aportar soluciones de aquí al futuro, creo que no habría ningún problema que el ministro Cabandier se haga presente tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Ahora, si va a ser para hacer bulla política, como bien manifestás vos, ahí sí creo que estamos totalmente en desacuerdo, porque vuelvo a repetir, hoy tenemos que estar todos juntos trabajando con un solo objetivo, que es sofocar los incendios en la provincia.
De nada sirve las discusiones políticas o si uno tuvo la culpa o el otro tuvo la culpa, porque acá también, si uno tiene que empezar a echar culpa, que no es mi intención ni quiero hacerlo, el gobierno de la provincia ha cometido un sinfín de errores en cuanto al manejo de esta situación, que creo que hoy no vale la pena estar echando en cara ni estar manifestando ni echando culpas. Hoy, vuelvo a repetir, tenemos que estar todos juntos, nación, provincia, como lo vienen haciendo ahora y como lo vienen haciendo las distintas provincias de la Argentina, que y que tenemos que dar gracias, ¿no es cierto?, que la mayoría de las provincias de Argentina han puesto su colaboración, han mandado sus brigadistas, sus camiones hidrantes, su cuerpo de bomberos. Hay creo que 15 o 17 provincias o gente de distintas provincias hoy acá en la provincia de Corrientes trabajando conjuntamente con los correntinos. Así que creo que tenemos que enfocarnos en eso, más que en estar haciendo interpelaciones o estar haciendo convocatorias. Hoy creo que todos tenemos que pensar cómo llevamos adelante la solución, porque el productor correntino, el pequeño productor correntino, el pequeño campesino, el que vive en el campo, hoy está sufriendo y mucho. Entonces tenemos que buscar darle soluciones y dejar de tener peleas o discusiones parlamentarias dentro del Parlamento, que creo que no aportan ningún tipo de solución. Y lo llevo a los temas también de la agenda. En pocos días va a comenzar el proceso legislativo 2022. Se espera la presencia del presidente, sin duda, en la Asamblea de Sesiones Ordinarias. ¿Qué expectativa tiene de temas que se puedan trabajar? Bueno, obviamente está sobre la mesa el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hay un tema que se excluye. Claro. Sí. ¿Y usted cómo lo ve? Es un tema que es excluyente, ¿no es cierto? Que es hoy por hoy es la madre de las leyes, entiendo yo, que es con el Fondo Monetario Internacional, porque de eso va a depender lo que pase en la Argentina de aquí en adelante. Es decir, si tenemos un acuerdo y podemos acordar con el Fondo Monetario Internacional es una cosa, y otra cosa es si no podemos llegar a ese acuerdo y entramos en default. Ahí la Argentina entraría realmente en problemas. Así que esa ley creo que es hoy por hoy la prioritaria y la que todos tenemos que estar enfocados. Ojalá, como se dice, llegue lo antes posible. Creo que el viernes va a estar entrando, por lo que escuché, va a estar entrando a la Cámara de Diputados y bueno, estamos esperando muy expectantes porque necesitamos conocer bien los términos del acuerdo para poder llevarlo adelante, ¿no? Creo que es la ley que sobresale por el resto de las leyes que están en carpeta. Y por último, preguntarle si usted ya fue pensando su posición y también su reflexión sobre el impacto que tiene un acuerdo de estas características en la Argentina, con la historia que tienen los acuerdos con el Fondo Monetario en el país. Sí, bueno, la verdad que el acuerdo, si a mí me pregunta si estoy de acuerdo y obvio, no decíamos, nadie está feliz en votar este acuerdo, obviamente. Nadie está feliz. Partamos de eso. Este acuerdo, pero tenemos que priorizar apagar, haciendo una similitud, apagar el incendio, porque entrar en default va a ser realmente muy, muy costoso, muy penoso para la Argentina. Creo que es en esta situación tenemos que, yo estoy de acuerdo en aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Claro. Si bien hay muchas cosas que por ahí no esté de acuerdo o por ahí no me guste, creo que es el mal menor. Entonces, hoy yo estoy de acuerdo y voy a votar a favor para que el acuerdo se lleve adelante. Muchas gracias, diputado, por este rato. Bueno, y también desde acá nuestro saludo de todos los trabajadores de aquí del Congreso, de la Cámara de Diputados de este canal, por la situación que atraviesa la provincia. Así que un abrazo grande en este tiempo tan difícil que les toca vivir. No, al contrario, gracias a ustedes y bueno, esperemos que este mal momento pasemos lo antes posible. Estamos mirando todos los días al cielo a ver si llueve, que es lo que todo Corrientes está esperando, que caiga agua, y bueno,
y que dentro de poco veamos cómo solucionamos los problemas de los productores y no tengamos que estar siguiendo apagando fuego, ¿no? Muchas gracias. Hasta luego, diputado. Hasta la próxima. No, al contrario. Gracias. Hasta luego. Y uno de los temas que se manifestó en esta charla tiene que ver con proyectos de derogación de la modificación de la Ley de Manejo del Fuego, que fue de fines del 2020, el 18 de noviembre, por ahí se aprobó. Laura, vos preparaste un informe sobre cuáles son los puntos que justamente están buscando transformar y derogar. Así es, Amanda, porque justamente fue una ley polémica desde el arranque, ¿no? En primer lugar, su autor, Máximo Kirchner, ex jefe de bloque del Frente de Todos, que la impulsó, un poco lo comentaba recién el diputado por Corrientes, que justamente decía que tenía un propósito que era evitar las especulaciones inmobiliarias en las zonas afectadas por los incendios, pero lamentablemente la tragedia de Corrientes nos demostró que esta ley, lejos de beneficiar o ser un beneficio, puede resultar una mochila y muy costosa para los productores, ¿no? Si te parece, bueno, Dale. vamos viendo un poquito de qué se trata, mejor dicho, de qué se tratan, porque son dos proyectos de ley, uno presentado por Gerardo Milman, PRO, y Mariana Zubik, de la Coalición Cívica. Son dos proyectos idénticos, tienen un solo artículo que proponen derogar justamente la ley 27.604, que justamente modifica la ley original de manejo del fuego, que es la 26.815. Como vos bien decías, Amanda, fue aprobada a fines de 2020 a instancias del diputado Máximo Kirchner y Juntos por el Cambio votó en contra. Fue una ley muy debatida en el recinto, donde, bueno, Juntos por el Cambio votó en contra y con apenas 132 votos el oficialismo logró la media sanción gracias a los aliados que en ese momento tenía. Así que si pasamos a la siguiente placa, por favor, podemos seguir avanzando. ¿De qué se trata justamente la ley que ahora se propone derogar? Lo hablábamos recién con el diputado Romero, ¿no? Prohíbe la venta y el cambio de uso de tierras incendiadas por lapsos que se extienden hasta los 60 años, ¿no? Es muchísimo. Para evitar supuestas especulaciones vinculadas a emprendimientos inmobiliarios en las zonas afectadas. ¿Y por qué los diputados están pidiendo la derogación de la ley? Porque consideran que esta norma presume que los tenedores de las tierras, los propietarios, son responsables de provocar incendios con el objetivo de tener un interés inmobiliario, sin contemplar que los incendios pueden ser provocados por factores naturales, que es lo que está pasando en Corrientes, y que de lo que de alguna manera también admitió el diputado Romero del oficialismo. Y sí, hay que modificarlo, ¿no? Porque se está dando por seguro que los incendios son todos intencionales con un fin especulativo. Y Corrientes, como en otras zonas del país, está demostrado que no es así. Sí, repasaba justamente ese debate, escuchaba los argumentos que contaba, por ejemplo, en su momento Brenda Austin, que planteó el rechazo del proyecto, que decía que en definitiva estaba de acuerdo con el espíritu del proyecto, pero que eso no iba a impedir que los incendios sigan produciéndose, ¿no? Que si bien había una sanción, porque todos los que discutían ese día asumían que era muy complejo la persecución de este delito, que es muy difícil, que hay muy pocas causas, que solamente de todos los incendios que se habían sabido que han sido provocados, se habían condenado a 2 personas y son condenas muy bajas en definitiva, y que lo que trataban era de desalentar esta práctica que está bastante extendida en zonas del campo principalmente. Y también lo que nos contaba la otra vez el diputado Vara, que a veces por venganzas o por violencia, una manera de manifestar la violencia es quemarle el campo al de al lado, ¿no? Entonces en función a eso argumentaban, pero igual la rechazaron. Fueron 96 votos en contra que tuvo el proyecto. Es que el tema es que en realidad la ley que modificó a la ley original, en realidad modificó solamente el artículo 22 y avanzó
en muy pocos aspectos, y lo que se discute, en muy pocos, en este aspecto nomás, lo que se discutía es que en definitiva no aportaba a la prevención o a mejorar el presupuesto para justamente ocuparse de esta problemática, ni tampoco en un plan futuro, en el después, ¿no? De los incendios, cuando queda toda la tierra quemada, de cómo recuperar, por ejemplo, los ecosistemas. Sí, solo modifica el artículo 22. Claro, todo eso faltaba y bueno, fue justamente lo que la oposición alertaba, y también en esto de que, bueno, no se podía suponer que todos los incendios iban a ser intencionales. Como dice Laura, en Corrientes lo que está pasando es producto de la sequía, producto de cambio climático a su vez. Entonces, bueno, en definitiva, la ley, justamente Romero ahí decía, quizás sí haya que cambiarla, ¿no? Y con respecto a lo que vos decís, Amanda, de lo que tiene que ver con las penas, bueno, ahí también viene dándose una discusión hace tiempo. El Senado había intentado avanzar, pero no pudo, con tipificar, ¿no?, los delitos ambientales, donde existe un vacío bastante importante. Bueno, seguimos entonces con las restricciones que impone la ley actual y que pretende ser derogada por la oposición en caso de incendios, sean provocados o accidentales. Y aquí está la cuestión, ¿no? Que afecten bosques nativos o implantados, así como áreas naturales protegidas y humedales. Los propietarios de dichas tierras no podrán realizar por el término de 60 años modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio. Es decir, una persona, como en el caso de Corrientes, que tiene, digamos, una forestación, una tierra dedicada a la forestación, se incendia el bosque, indudablemente quizás no puede dedicarse 30 años claro, a generar, y bueno, tiene que dedicarse a otra función, por ejemplo, soja, ganadería, lo que sea, para subsistir, porque el bosque se le quemó y le va a llevar demasiado tiempo volverlo a implantar. Entonces, es un tema. Vamos a la siguiente placa, por favor. Tampoco podrán dividir o subdividir el terreno, digamos, estos propietarios, excepto que se trate de una partición hereditaria. Tampoco se pueden efectuar loteos o cualquier emprendimiento inmobiliario distinto al arrendamiento y venta. Tampoco podrán efectuar otra actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera al momento del incendio, que es lo que decíamos en un primer momento, ¿no? Sí o sí se tiene que destinar su uso a lo que tenía previamente al incendio. Sí, además plazos muy largos eran. 30 a 60 años. Sí. Vamos a la siguiente placa. En el caso de incendios que sean provocados o accidentales en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales, el lapso va a ser menor de 30 años para impedir el uso o el cambio de destino de cada una de destino de la tierra o la venta, ¿no? Así que bueno, así las cosas, el debate está. Vamos a ver si esto finalmente tiene viabilidad o no. Sí, yo también estaba repasando y, por ejemplo, quienes habían votado a favor del proyecto era Camaño, en ese momento estaba dentro del bloque federal, me parece que se llamaba, Interbloque Federal, había varios diputados y diputadas que lo aprobaron, pero lo que era interesante del debate, y si quieren lo pueden buscar en la Cámara de Diputados a través de el YouTube de la Cámara de Diputados, ponen la fecha, o ponen, fue el 18 de noviembre del 2020, o ponen el tema, y se va a ver muy interesante el debate, porque en el espíritu del proyecto no estaban en contra los de la oposición, o los que votaron en contra, o se abstuvieron, pero les parecía, como bien decías, Meli, que era una ley o una iniciativa que no mejoraba las condiciones o no prevenía. Sí, igual yo creo que era una objeción de fondo, porque ellos sostenían en la oposición de que se estaba criminalizando al propietario, ¿no? Entonces como que, y de ahí también al propietario de las tierras, ¿no? Y de ahí también el amplio rechazo que cosechó en prácticamente todas las organizaciones agropecuarias del país. Entonces, era ya de alguna manera un rechazo de fondo, porque a su juicio se estaba atentando contra un derecho constitucional. Vos tenés una determinada tierra,
y es tu propiedad, puedes hacer de esa tierra, digamos, tu voluntad. Sí, pero como también pasa que esta práctica, y que nos han comentado, sobre todo las personas que vienen más del trabajo en el campo, que lo comentaba también el diputado Vara como enojado y sorprendido, ¿no? Que todavía hubiera prácticas donde la disputa terminara en te quemo el campo, ¿no? Y que también había planteado que se había hasta visto un video que estuvo circulando donde se ve una persona quemando a priori un espacio, y bueno, y obviamente la situación del cambio climático lo derrama en una manera o lo expande de una forma que es incontrolable, que es lo que pasa ahora, ¿no? Corrientes hubo un video y que él reconoció a la persona de que el dueño de ese lugar, o sea, su jefe, lo había mandado a hacer un contrafuego. Sí, ese video así que es una discusión que también va a venir seguramente en los próximos días aquí en la Cámara de Diputados, porque la situación de Corrientes es realmente muy compleja. El 10% de su territorio, y como comentaba hace un ratito el diputado Romero, es la provincia que tiene mayor cantidad de forestación, ¿no? Así que es una afectación a todo el país, en definitiva, porque es parte de los pulmones que tiene Argentina para mejorar las condiciones también del aire en un país como el nuestro. Vamos a escuchar ahora al diputado Juan Carlos Polini, de la UCR de Chaco, que se refería a la agenda parlamentaria de los próximos días, también de cara, obviamente, al debate del 1 de marzo, cuando venga el presidente Alberto Fernández. Sí, sin duda, ¿no? Lo que está esperando la sociedad. Claro. Estamos mínimamente de acuerdo con una condición de Congreso que no es habitual, en el cual todos nos vamos a tener que acostumbrar a dialogar, a discutir, por qué no decirlo, en el marco de respeto, y a lograr los consensos necesarios para que de una vez por todas este país y nuestras provincias se empiecen a encaminar, ¿no? Me parece que ya los números que tiene nuestra provincia, los números que tiene nuestro país son lo suficientemente malos para que tenemos algún tipo de responsabilidad, algunos un poco más importantes, otros un poco menos, pero responsabilidad al fin. De una vez por todas, bueno, yo digo, nos pongamos los pantalones largos y también empecemos a producir, que es lo que todo el país está esperando, ¿no? Claro. Y me parece que en este sentido el Congreso va a jugar este año un papel predominante, importante, y bueno, vamos a tener que estar a la altura de las circunstancias y tener la responsabilidad necesaria para que esto se pueda. Y hoy también es una fecha muy importante, muy cara a los sentimientos de la Argentina, porque se cumplen 10 años de la tragedia de Once, donde murieron alrededor de 50 personas, 53 personas en esa tragedia que se dio muy temprano a la mañana, y que también generó que muchas personas resultaran heridas, ¿no? Alrededor de 730 personas también resultaron heridas. Hay en la Cámara de Diputados una diputada que es familiar de una víctima de esta tragedia, que es la diputada Menghini Rey, de Juntos por el Cambio, y también diputados del bloque opositor y también de otros bloques fueron presentando algunas referencias, hicieron sus homenajes a través de las redes sociales a los familiares y a las víctimas, y también plantearon algunas propuestas vinculadas, bueno, a una reparación, en definitiva, de la situación de las víctimas de la tragedia de Once. Un debate que es interesante porque en la Argentina, en distintas circunstancias, la última ha sido a las víctimas del Ara San Juan, se ha pensado justamente en una reparación para los familiares que compense en cierto sentido la ausencia del Estado ante una situación tan compleja como esta, además de poner sobre la mesa que también fue desaforado el diputado en su momento Julio De Vido, a partir también de la investigación, entre otras causas, de la tragedia de Once, y la resolución judicial, ¿no?, de este hecho, que en definitiva puso también sobre la mesa el proceso de la falta de inversión en los transportes públicos y la relación de la corrupción también vinculada a las empresas que prestan servicios en la Argentina, vinculados sin duda a las concesiones. Así que es una situación muy particular, es muy conmovedor ver los testimonios de los familiares de las víctimas, también a los sobrevivientes de esta tragedia, de este accidente que pudo haber sido prevenido principalmente por la inversión pública, ¿no?, y por el control del Estado en una concesión que era deficitaria y que provocó en definitiva una transformación del parque automotor de los trenes en la Argentina, ¿no?, y puso sobre la mesa una discusión sobre ese control público que se tiene que tener. Sí, un control del Estado sobre todo, los controles
control de todo tipo, ¿no? Desde los organismos de control propiamente dichos, pero sobre todo dentro del mismo Estado, a partir ya de las denuncias y de las críticas que venía sufriendo ya el servicio, que ya no eran nuevas y que, bueno, terminaron en esta tragedia que hoy todos recordamos lamentablemente. Y hay que ver entonces finalmente cómo termina este debate, si eventualmente avanza en las comisiones estos proyectos de la oposición. Hay muchos proyectos de reparación de víctimas, ¿no? Sí, y también leyes en ese sentido. Sí. Hay una tradición que se ha constituido en la Argentina de la recuperación democrática, de reconocer de una manera particular, que es un reconocimiento económico que nunca, digamos, termina de contener la situación, pero en todo caso hace cargo al Estado de su obligación no cumplida. El gobierno envió también en diciembre pasado un proyecto en este sentido, pero por el tema de las víctimas de la crisis de 2001, cuando se cumplieron 20 años, y la realidad es que este proyecto para los familiares de la tragedia de Once, ya María Luján Rey, quien es diputada, como vos mencionabas, Amanda, lo había reclamado y había dado un discurso bastante fuerte cuando se debatió la ley para los familiares de Lara San Juan, ¿no? Sí. Y habló de por qué a unos sí y a otros no, así que lo viene peleando hace tiempo ya. Con esto nos despedimos hasta la próxima. Ustedes siguen con la continuidad informativa aquí en Diputados TV. Gracias, Laura, por todas las informaciones, por todas las noticias. También, Meli, un placer compartir este rato contigo. Nosotros nos vemos en cualquier momento aquí en Diputados TV. Hasta la próxima.